Vamos a hablar a continuación de uno de los temas que levanta más expectativas, totalmente justificadas, y que despierta cada vez más interés: la gamificación. Empezaremos con una breve definición, con un concepto de gamificación no académico. Veremos a continuación algunos datos relevantes, algunas cifras de interés. Veremos cuál es nuestra propuesta de gamificación y acabaremos dando algunos consejos sobre dónde utilizar la gamificación. Empecemos con la definición. Una definición muy sencilla y sin pretensiones académicas. La gamificación es la utilización de elementos propios de los juegos en ámbitos no lúdicos. Es decir, cogemos esos elementos característicos de los juegos y los utilizamos no en juegos, sino en otros ámbitos. ¿Por qué hacemos eso? En primer lugar, se ha demostrado históricamente que esos elementos funcionan, que esos elementos típicos de los juegos realmente funcionan y motivan a los participantes y ayudan en muchos casos a aumentar lo que se llama el engagement, la involucración de los usuarios. Tenemos que decir que la gamificación tiene muchos elementos, múltiples elementos. El propósito de esta lección es mucho más sencillo. Nos vamos a limitar a los más populares, que son los puntos, niveles, badges, rankings y premios. Esos son los más característicos y los más populares. Pero la gamificación tiene muchos otros elementos que no vamos a abordar en este vídeo. Veamos a continuación algunas cifras relevantes que realmente son muy impresionantes. Las cogeremos del libro Reality is Broken y de otras fuentes, el libro de Jane McGonigal, y veamos qué nos indica esta autora. Primero, empezando con los juegos, solo en los Estados Unidos existen más de 180 millones de usuarios, de gamers, de usuarios que participan en juegos de forma activa. Además, la edad media de los jugadores es de 35 años. Y recuerdo incluso que en otras estadísticas, creo recordar que 1 de 4 o de cada 5 jugadores tiene más de 50 años. Y eso es importante porque no debemos asociar ni los juegos ni la gamificación con cosa de chavales, con cosa de críos. Todas las personas de todas las edades se interesan y participan muchas veces activamente en los juegos. Entrando propiamente en la gamificación, la autora nos indica que más del 70% de las empresas más grandes del mundo tiene intención de tener una aplicación con elementos de gamificación antes de finales del año 2014. Además, se estima que el mercado de la gamificación excederá los 5.000 millones de dólares a finales del año 2018. Aquí vemos que es billion, pero es billion en inglés, que son 1.000 millones, son 5.700 millones a finales del año 2018. Además, se ha demostrado que la gamificación puede aumentar entre un 100 y un 150 el engagement de los usuarios, incluyendo, por ejemplo, el número de páginas vistas, el número de tiempo que los usuarios están en una web, etcétera, etcétera. Con lo cual, como decíamos al principio, la gamificación puede ayudarnos realmente a aumentar el engagement de nuestros usuarios. Veamos cuál es nuestra propuesta. En primer lugar, quiero indicar que estamos utilizando en este vídeo, en esta lección, la gamificación de forma simplificada. Estamos haciendo un modelo simplificado. Ello tiene las siguientes ventajas. Primero, que el modelo que estamos presentando tiene una aplicación inmediata. En este caso, si se utiliza High Social, podemos aplicar la gamificación en 5 minutos. Además, el coste es muy limitado. Realmente, con lo que estamos proponiendo aquí, tenemos un coste muy asequible. Y estamos proponiendo esta gamificación para entornos online. Esta gamificación simplificada tiene estas ventajas, pero también tiene inconvenientes. Primero, que estamos aportando una solución universal, que muchas veces habrá empresas que quieran una solución mucho más personalizada y adaptada a sus necesidades. Nosotros no vamos a cubrir esto en esta propuesta. Y además nos estamos limitando al entorno online. Muchas veces la gamificación también se aplica a entornos offline, en el mundo real, por decirlo así, con lo cual esta propuesta no serviría. Con lo cual, bueno, debemos hacer un balance y lo que estamos aportando aquí es una forma simplificada con unas ventajas, pero también con unos inconvenientes.
El ámbito al cual se dirige esta propuesta es dual. Por un lado, lo podemos aplicar en entornos de marketing online, entornos, por ejemplo, de nuestra web, para atraer la atención, el engagement de nuestros usuarios, pero también lo podemos aplicar al departamento de recursos humanos, especialmente en grandes empresas que tienen un gran número de empleados. También se puede utilizar la gamificación que estamos planteando para mejorar el engagement de nuestros empleados. Veamos cómo proceder en esta propuesta. En primer lugar, definiremos unos objetivos. ¿Qué queremos conseguir con la gamificación? Y ahí dependerá de nuestras necesidades concretas. ¿Qué queremos? Aumentar el engagement, mejorar nuestra presencia en las redes sociales, aumentar las visitas a nuestra web, aumentar las conversiones, el feedback, viralizar nuestros contenidos. Esos son el primer paso será definir esos objetivos que son esenciales, que son los básicos para nosotros. Una vez definidos esos objetivos, elegiremos unas acciones que dependerán lógicamente de los objetivos. Pongamos un ejemplo. Si nuestro objetivo es mejorar nuestra presencia en las redes sociales, una acción será que los usuarios nos sigan, por ejemplo, en Twitter, o nos sigan en Facebook, o en Google Plus, o en LinkedIn. Si nuestro objetivo es viralizar, pues será que los usuarios compartan nuestro contenido o una URL que les indiquemos en las redes sociales. Si nuestro objetivo es fidelizar a los usuarios, elegiremos acciones que promuevan que los usuarios repitan las visitas a nuestra web o a nuestra página de Facebook, etcétera, etcétera. Simplemente se definen primero los objetivos y después elegimos las acciones que concretan, por decirlo así, esos objetivos. Tercer paso será definir lo que llamamos puntos, niveles y badges. De la siguiente manera: si el usuario realiza una de las acciones que anteriormente hemos definido, le daremos X puntos, por ejemplo, 5 puntos o 10 puntos, con lo cual el usuario irá acumulando puntos en función de las acciones que vaya realizando. Después, niveles. Si el usuario accede a un volumen de puntos determinados, accederá a un nivel. Por ejemplo, podemos decir, mira, quien llegue a 100 puntos tendrá el nivel bronce, quien llegue a 500 el nivel plata y quien llegue a 1000 el nivel oro, por poner un ejemplo. Los badges o insignias será para premiar a usuarios que realicen acciones de un determinado tipo. Podemos decir, mira, por ejemplo, quien me siga en todas las redes sociales, le voy a dar el badge de seguidor social, por poner un ejemplo. Con lo cual, los usuarios están realizando acciones que a nosotros nos convienen y les damos puntos, niveles y badges. Ese sería el tercer paso. Después, en un cuarto paso, hablaremos de lo que llamamos la motivación intrínseca. Sin entrar en temas académicos, dentro de la gamificación existen lo que se llama dos tipos de motivaciones. La intrínseca, que parte del propio satisfacción de los usuarios, sin nosotros tenerles que dar nada, y después, como veremos, la motivación extrínseca. Pues bien, centrándonos en la motivación intrínseca, utilizaremos los rankings para motivar a los usuarios. Es decir, dentro de nuestra web o nuestra página de Facebook, clasificaremos a los usuarios en un ranking dependiendo o bien de los puntos o de los niveles o de los badges que hayan conseguido. Así, el usuario, en cierta manera, estará motivado a querer aparecer en la web en las primeras posiciones. Con lo cual, por eso nos centramos en lo que llamamos motivación intrínseca en este caso. También podemos utilizar lo que llamamos motivación extrínseca, que explicábamos anteriormente. Es dar algo a los usuarios para que realicen esas acciones que a nosotros nos convienen. Y ahí daremos premios y ventajas a los usuarios que accedan a un nivel determinado, que tengan unos puntos determinados o que realicen una serie de acciones que conduzcan a obtener unos badges determinados. Pongamos un ejemplo que se entenderá más claro. Imaginemos que nuestro negocio es una discoteca. Es una discoteca
muy popular, pero que quiere mejorar su presencia online. Ya tiene una web, ya tiene una página de Facebook y quiere, por ejemplo, aumentar su presencia en las redes sociales, por poner un ejemplo. Utilizando la propuesta que decimos de gamificación, establecerá una serie de acciones y cada acción que realicen los usuarios les dará una serie de puntos. Por ejemplo, a los usuarios que les sigan en Twitter les dará 5 puntos, a los que sigan en Facebook 10 puntos, en Google Plus X puntos, etcétera, etcétera. Los usuarios irán adquiriendo puntos, accederán a niveles, obtendrán badges y ahí, aparte de utilizar la motivación intrínseca clasificándolos dentro de nuestra web según esas variables, también les vamos a dar premios. Por ejemplo, a los usuarios que este año tengan más de 100 puntos tendrán una entrada gratuita a la discoteca. A los que tengan el nivel oro tendrán la tarjeta VIP de nuestra discoteca que tiene X ventajas. A los usuarios que tengan el badge tal y el badge tal les regalaremos una camiseta o un material exclusivo. Es decir, se trata de premiar y dar ventajas a esos usuarios que han alcanzado esos puntos o esos niveles o badges que hemos definido. Con lo cual, ahí vemos cómo estamos motivando a los usuarios para que realicen esas acciones que a nosotros nos convienen y a cambio les estamos premiando de la forma que estimemos oportuna. También no tenemos por qué dar premios directos. Podemos, por ejemplo, realizar un sorteo exclusivo a los usuarios de nivel oro. No tenemos por qué dar siempre un premio. Si queremos limitar esos premios, podemos hacer promociones exclusivas dedicadas a esos miembros que hayan alcanzado un nivel de puntos determinado o hayan obtenido unos badges determinados. Veamos finalmente dónde podemos publicar o utilizar la gamificación. En primer lugar, lógicamente, en nuestra web. Ahí definiremos, si utilizamos High Social, una página especial donde se van a desarrollar todas las acciones y toda la mecánica de la gamificación. También la podemos utilizar en una intranet, con lo cual el acceso va a estar restringido. Por ejemplo, si tenemos una intranet a la cual solo acceden los empleados, podemos utilizar también la gamificación en una parte de la intranet. Con lo cual, si queremos solo utilizar la gamificación reservada exclusivamente a nuestros empleados, ese es nuestro objetivo, la podemos utilizar la gamificación en un área privada, que es la intranet, a la cual solo se puede acceder si eres empleado de la empresa. Y finalmente también la podemos utilizar en nuestra página de Facebook. Muchas marcas se quejan de que en su página de Facebook la gente se hace fan, pero raramente repite las visitas. Además, sabemos que cada vez la difusión de nuestros mensajes en la página es más restrictivo en Facebook. Se dice que muchas veces los mensajes que publicamos solo llegan entre el 5 y el 10% de nuestros fans, con lo cual es muchas veces difícil contactar con los fans de nuestra página. Utilizando la gamificación podemos aumentar el engagement y aumentar las visitas de esos fans a nuestra página, haciendo que se viralice y sea mucho más popular. Hasta aquí la gamificación en genérico. En la próxima lección hablaremos de cómo aplicar la gamificación con High Social. Veremos cómo inmediatamente podemos gamificar nuestra web o nuestra página de Facebook o nuestra intranet en 5 minutos o en 10 minutos, utilizando todos los elementos que hemos visto anteriormente. Muchas gracias por vuestra atención.